Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos. Te saluda el profesor Carlos Eduardo Bayón Aldana y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades de aprendizaje y hoy abordaremos el siguiente tema. ¿Son las elecciones un asunto público? Recuerda que hace pocos días se han llevado a cabo las elecciones para elegir a nuestro próximo presidente del Perú y en torno a ese tema pues es que el día de hoy vamos a dialogar y a reflexionar sobre este hecho tan importante para todos nosotros. Para iniciar entonces vamos a recordar un poco lo que vamos avanzando desde que hemos iniciado esta primera experiencia de aprendizaje y recuerdas que te presenté al inicio cuáles iban a ser nuestras actividades y el producto que íbamos a recoger de esta primera experiencia de aprendizaje. Vamos a recordarlo. Nuestra primera actividad se titulaba Conocemos cómo se toman decisiones a nivel de la familia, comunidad y país. Y aquí esta actividad ya la hemos desarrollado, ¿verdad? Aquí hemos analizado casos, hemos visto cómo se toman algunas decisiones a través del análisis de estos casos, ¿de acuerdo? Nuestra segunda actividad que hemos abordado se titulaba Profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables. Y si recuerdas, aquí hemos desarrollado actividades en el área de matemática para organizar información recogida a través de una encuesta, organizamos datos en tablas de doble entrada, hemos elaborado gráficos estadísticos, hemos identificado la moda y tú mismo has podido hacer todo ese proceso con las propias encuestas que has aplicado, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar nuestra tercera actividad y esta se titula Explicamos por qué las elecciones son un asunto público y nos quedaría para adelante solo una última actividad que es la cuarta actividad titulada Elaboramos un díptico para favorecer la toma de decisiones en las elecciones. Si te das cuenta, el producto general iba a ser un díptico y estamos recogiendo varias cositas para poder implementarlo. Entonces el día de hoy vamos a abordar esta tercera actividad. Explicamos por qué las elecciones son un asunto público. Así que preparados y preparadas para comenzar. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a ver el propósito de nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es ese propósito? En esta actividad conocerás por qué las elecciones son un asunto público y dialogarás al respecto con tus familiares, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Nuestra meta para el día de hoy es la siguiente: explicar por qué las elecciones son un asunto público dando razones, es decir, que no solo al momento que tú vas a explicar por qué las elecciones son un asunto público, vas a tener que argumentar esta respuesta y para poder argumentar necesitamos conocer la información adecuada y apropiada para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empecemos. Nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy es que vas a leer un díptico, ¿de acuerdo? Sobre las elecciones como un asunto público. Pero antes, ¿sabes lo que es un díptico? En muchas ocasiones habrás elaborado un díptico, ¿verdad? Y ya tienes la idea entonces de lo que es un díptico, cómo es y para qué se usa. Entonces vamos a recordar un poco, con un ejemplo, cómo es un díptico y qué es lo que contiene este tipo de texto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces allí tenemos la imagen de un díptico, entonces aquí ya podrás recordar un poco de qué se trata este tipo de texto, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a leer uno, pero que está referido ¿por qué las elecciones son un asunto público? Y si te das cuenta, pues si recordamos un poco lo que es un díptico, recuerda que este tipo de texto se elabora a partir de una hoja o una cartulina que se dobla en dos partes, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos la cara interior de nuestro díptico donde colocamos el contenido. Perfecto, ¿verdad? Ahora sí ya recordaste un poco de cómo es que es un díptico y cómo está estructurado. Contiene información sobre un tema específico. Muy bien, ahora que has recordado, vamos
a responder las siguientes preguntas. Bien, ahora que ya viste un ejemplo de díptico, responde las siguientes preguntas y vamos a conversar un poco sobre esto. ¿Cómo son los dípticos? Ya te habrás dado cuenta entonces y habrás recordado cómo son estos dípticos, ¿verdad? Estos dípticos se elaboran a partir de una hoja que es doblada en dos partes, ¿verdad? Y cada una de estas partes recibe nombre de secciones y en estas secciones se van implementando con la información que yo quiera poner de acuerdo al tema que estoy tratando, ¿de acuerdo? Y además estos dípticos son textos pequeños y breves, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué se usan? Estos dípticos se utilizan en diversas áreas o campos, ¿verdad? Lo utilizan las empresas, lo utilizan las instituciones públicas y privadas, ¿no? Las empresas para promocionar productos de repente, donde dan a conocer su producto y las bondades o las ventajas que tiene ese producto. Las instituciones públicas lo utilizarán de repente para promocionar la visita a lugares turísticos, dando información sobre ciertos lugares que quieran promocionar. Las instituciones de salud, por ejemplo, también las utilizan para dar a conocer sobre ciertas enfermedades o el uso de un medicamento o cómo prevenir estas enfermedades. Y también en el colegio nosotros los hemos utilizado mucho, ¿verdad? Para de repente abordar un tema en específico, para darlo a conocer a nuestros compañeros y a nuestras familias, ¿de acuerdo? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En qué parte podemos encontrar los dípticos? ¿Será que en cualquier lugar puedo encontrar estos dípticos? Como ya te he comentado, estos dípticos los podemos encontrar de repente en ciertas instituciones que promocionen algo y de repente para brindarle información a las personas de manera breve, sencilla y que se pueda entender, hacen uso de estos textos para poder entregarles la información que se quiera transmitir. ¿Y por qué se denominan dípticos? ¿Por qué crees que se denominen dípticos? ¿No? Y aquí tenemos algo interesante en la palabra dípticos. Si tú ves el prefijo que tiene esta palabra es el prefijo di, ¿no? Y el prefijo di siempre nos da la idea de dos, ¿verdad? Entonces es un texto que está distribuido en dos partes, ¿verdad? Por eso es que se le llama dípticos. Ok, muy bien. Continuemos entonces. Muy bien, ahora vamos a leer. Lee el siguiente díptico y escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso las ideas más importantes, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos la base de nuestro díptico y recuerda que estamos abordando el tema ¿por qué las elecciones son un asunto público? Veamos qué nos dice la Constitución Política del Perú con respecto a este tema. El Perú es un país democrático. El pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragio, pero todas las personas podrán sufragar o participar en las elecciones. Veamos qué nos dice el segundo párrafo. Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho de sufragar para elegir a las autoridades a nivel local, regional y nacional. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí nos especifica que solo las personas mayores de 18 años pueden sufragar. Y ahora, ¿qué querrá decir con que se puede elegir a las autoridades a nivel local, regional y nacional? Recuerda que a nivel local nosotros elegimos a los alcaldes distritales o a los alcaldes provinciales. A nivel regional elegimos al presidente regional y a nivel nacional elegimos al presidente de la República, ¿de acuerdo? El sufragio o voto es personal, libre, secreto y obligatorio, por supuesto que sí. Nadie puede de repente preguntarte después que tú sufragas o emites tu voto, nadie puede obligarte a decir por quién votaste o nadie te puede obligar a votar por tal o cual candidato, sino que uno es libre y nuestro voto es personal también, nadie puede hacerlo por nosotros y es obligatorio para poder garantizar que la población y los ciudadanos vayan a cumplir con este deber. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Mira que con este párrafo, entonces aquí nos da la idea de que las elecciones sí son un asunto público. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la elección de nuestras autoridades y eso es de interés para toda la población. Continuamos. ¿Qué es un asunto público?
Hasta aquí de repente ya tienes alguna idea de lo que es un asunto público, pero vamos a reforzarlo con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nuestro primer ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades. Suponiendo que tenemos el caso de un alcalde que está malgastando el dinero, que en lugar de hacer obras, él está aprovechando ese dinero para hacer otras cosas, o que no está generando obras en el pueblo donde le toca gobernar. ¿Tú crees que esa situación es de interés para toda la población? Por supuesto que sí, ¿verdad? Correcto. Claro que es de interés porque ese presupuesto, ese dinero es de toda la población y que debe ser bien invertido. Siguiente ejemplo, recuperar las áreas verdes en la localidad. Imagina que en tu localidad se quieren hacer jardines, áreas verdes, mejorar el aspecto de nuestra comunidad. ¿Tú crees que eso es de interés de una sola persona o de toda la población? Correcto, también es de interés de toda la población porque todos se van a ver beneficiados. El cuidado de un tambo comunal, mira, su mismo término lo dice, comunal, que pertenece a toda la comunidad, por supuesto que también es un asunto público. Y tener una radio local para que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad, ¿tú crees que es de interés de una sola persona o de toda la comunidad? Por supuesto que también es de interés de toda la población o de toda la comunidad porque todos se van a beneficiar con eso. Muy bien, entonces vamos a recordar la siguiente idea. Un asunto público es una problemática, situación, necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que un asunto público puede ser un problema que se está generando en cierto lugar y que está afectando a muchas personas. Puede ser cualquier situación también que involucre o que sea de interés público, ¿de acuerdo? O también puede ser una necesidad como por ejemplo la falta de agua, la falta de un recolector, de un carro recolector de la basura para que se mantenga la ciudad limpia, ¿verdad? Entonces, estas situaciones afectan a un grupo de personas y por eso se les llama asuntos públicos, ¿de acuerdo? Muy bien, las elecciones como un asunto público, entonces aquí vamos a ver cuál es la idea general con respecto a las elecciones. Las elecciones son un asunto público porque las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país. Entonces aquí lo está confirmando, ¿de acuerdo? Las elecciones sí son un asunto público. ¿Por qué? Porque va a involucrar a una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos de un determinado lugar y es de interés para todos ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. Recuerda que, por ejemplo, las personas cuando van a elegir a las autoridades, ellos tienen cuál es su obligación o cuál es su responsabilidad antes de una elección. Informarse sobre qué persona van a elegir. Y eso lo hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿recuerdas? Debemos cumplir con nuestra responsabilidad de ir a sufragar y después de vigilar que estas autoridades cumplan con lo que ellos ofrecieron durante su campaña política, ¿de acuerdo? Y es cuestión y es asunto de nosotros como ciudadanos de garantizar que estas personas que han sido elegidas como autoridades o que van a ser elegidas como autoridades cumplan con beneficiar y pensar en el bien común, generando de repente más prosperidad para un pueblo y generando bienestar para su población. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer en esta parte es que en tu cuaderno u hojas de reuso vas a responder a las siguientes preguntas después de haber leído el díptico, ¿de acuerdo? Recuerda que puedes volver a leerlo para recordar algunos detalles que de repente se te puedan olvidar. Veamos.
¿Cuál crees que es la intención o propósito del texto leído? Acabamos de leer el díptico. ¿Cuál crees que es su propósito? Recuerda que hemos hablado aquí en este díptico sobre las elecciones como un asunto público. Hemos tenido algunos ejemplos de asuntos públicos. Nos hemos quedado con la idea también de lo que es un asunto público. Entonces, ¿cuál crees que habrá sido la intención o propósito de este texto? Aquí lo puedes responder. Segunda pregunta, ¿qué es un asunto público? Recuerda que también en el díptico define qué es lo que es un asunto público, pero en esta parte lo que queremos es que tú expliques con tus propias palabras lo que entiendes por asunto público, ¿de acuerdo? Presenta un ejemplo de asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel de país. Ahí hemos visto también en el díptico algunos ejemplos de asuntos públicos. Tómalos como referencia y piensa qué asuntos públicos puedes identificar en tu localidad y en tu país y los escribes. Y luego, ¿quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? En tu localidad, ¿quiénes son las personas que se encargan de elegir a nuestras autoridades? Aquí también vas a tener el espacio para poder responder. Recuerdan entonces que teniendo en cuenta las respuestas que has brindado en este espacio, vas a dialogar con tus familiares sobre por qué las elecciones son un asunto público. Les vas a explicar entonces a tus familiares eso. ¿Por qué es que cuando nosotros o ellos van a sufragar o van a elegir a alguna autoridad, se convierte en un asunto público? ¿De acuerdo? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Y vamos a responder a lo siguiente. ¿Con qué acciones concretas puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? Mira que hasta el momento hemos hecho varias actividades y que hemos venido identificando algunas ideas puntuales cómo ayudar a nuestros familiares para que ellos tomen una decisión responsable. Por ejemplo, brindándoles sugerencias de qué es lo que deben hacer antes de elegir a nuestras autoridades. Recuerda que, si bien es cierto, ya ha habido unas elecciones generales, va a haber una segunda vuelta entre dos candidatos que queden, ¿verdad? Entonces todavía continúa pendiente esta responsabilidad por parte de los ciudadanos de elegir a nuestras autoridades. Entonces, una acción concreta sería brindándoles sugerencias para que ellos puedan o sepan tomar decisiones responsables, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de qué otra manera los puedo orientar o una acción concreta? Indicándoles que deben informarse, ¿no?, sobre los candidatos, cómo son en su vida profesional, en su vida personal, para que de acuerdo a esto se tome una decisión. También les puedo indicar cuáles son los pasos que se debe seguir para tomar decisiones, que también lo hemos visto en clases anteriores, y así podemos ir recordando algunas acciones que hemos venido desarrollando y que de esa manera les vamos a poder ayudar a nuestros familiares. Lo que vas a hacer es registrar estas acciones en tu cuaderno o en hojas de reuso, porque más adelante de repente los vamos a utilizar cuando nos toque elaborar nuestro díptico, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente nos vamos a autoevaluar y aquí viene la ficha de autoevaluación, te la presento y aquí están los criterios. El primer criterio que vamos a tener en cuenta, expliqué cuál es la intención o propósito del texto. Recuerda que esto está en una de las preguntas que se te han formulado y vamos a ver qué tal explicas cuál ha sido la intención o el propósito de este texto. Expliqué con mis propias palabras por qué las elecciones son un asunto público. Si lo lograste hacer con tus familiares, qué bueno, muy bien. Di a conocer un ejemplo de asunto público a nivel de mi localidad y otro a nivel del país. Recuerda que esto también tiene que ver con las actividades que vas a desarrollar. Identifica cuáles son esos asuntos públicos y los vas a dar a conocer. Recuerda que puedes marcar lo logré si es que has cumplido con todo lo que se te ha encomendado. Lo estoy intentando si es que de repente has tenido algunas dificultades para elaborar tu tarea. O necesito ayuda si es que de repente has tenido problemas para comprender y no has podido desarrollar tus actividades. Recuerda que tu profesor o profesora y tus familiares estamos para apoyarte.
Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. Recuerda mantener y cumplir con las normas de bioseguridad, usar mascarilla, lavarse las manos, utilizar el alcohol y mantener la distancia social entre las personas. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima clase.